Abrimos la mesa de En Perspectiva en este jueves 1 de junio de 2017. Estrenamos el sexto mes del año con los nombres que ustedes ya conocen. Fernando Butazzoni, buen día. Carlos Ramela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Esteban Valenti. Buenos días. Y Antonio Mercader. Buenos días para todos. No afloja. No afloja ni es... Algún día haré una exclusión. Él es muy conservador. Y diré para todos menos para Amenazo. Vayamos al primer tema. El diputado independiente Gonzalo Mujica se reunió ayer con representantes blancos, colorados y de Unidad Popular en busca de coordinación para generar un espacio de diálogo en la oposición de cara a la próxima rendición de cuentas. En el encuentro, que fue convocado por el propio Gonzalo Mujica, se discutió aspectos generales en donde hay acuerdos respecto a la norma que se viene. Pero más allá de eso, Mujica indicó que lo importante para él es dar una señal política de que la oposición está dispuesta a conversar y a poder armar una mayoría. Estamos todos de acuerdo en no incrementar los impuestos a los trabajadores, estamos todos de acuerdo en ser muy cautelosos en lo que tiene que ver con el incremento del endeudamiento del país, y vamos a trabajar en esas líneas. Y después cada partido va a incorporar a la mesa de debate las inquietudes que lleve a priori de que venga el proyecto. Y una vez que venga el proyecto vamos a tener que discutir su contenido y la posición que tomamos frente a cada artículo, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Cómo han visto a Gonzalo Mujica jugando este papel de articulador? Te faltó un dato importante. De convocante de este espacio. Te faltó un dato importante. No fue el Partido Independiente. Sí, lo iba a agregar después para no alargar mucho la introducción. Pero bueno, es un dato político importante. Es decir, no fue toda la oposición, sino que un partido decidió no ir. El Partido Independiente había aceptado la invitación en principio, pero después se bajó cuando el propio Gonzalo Mujica les informó que se había convocado a la prensa a la salida de sala. Según el diputado Iván Posada, que habló ayer con la producción de Perspectiva, de esa manera se estaba generando un hecho político que magnificaba el poder de la oposición para generar mayoría. Posada recordó que la posibilidad de un acuerdo de toda la oposición, en todo caso, se daría en diputados, pero en el Senado el Frente Amplio sigue teniendo la mayoría, lo que le permitiría realizar cambios a un proyecto que se hubiera aprobado en la Cámara de Representantes impulsado por la oposición. Si eso ocurre, el proyecto tiene que volver a la Cámara Baja, y si ahí no se aceptan los cambios, se convoca a la Asamblea General, en donde la oposición tampoco tiene asegurada la mayoría como para bloquear la rendición de cuentas. Es muy importante todo ese mecanismo porque en realidad lo que estaba haciéndose ayer fue una operación política porque nadie tiene la mayoría. No es que no la tiene el gobierno y no la tiene la tiene la oposición, como pasa en otras circunstancias. No, es una situación muy delicada, donde la perspectiva es que se apruebe una rendición de cuentas negociada, por lo tanto con aporte de votos de alguien de la oposición, o de algún grupo, de algún diputado, o que no se apruebe una rendición de cuentas, porque los ciudadanos tienen que saber que esa es una posibilidad que está dada, que siga rigiendo el actual presupuesto, sin cambios. Entonces, va a ser un debate muy interesante, donde ya se avisoran los espadachines y las estocadas. En realidad, digamos, las declaraciones a la salida de esta reunión eran todos parte de por qué se convocó a la prensa. Se convocó a la prensa para montar esta operación política particular. Entonces, yo creo que a eso, aunque no tiene directo que ver, hoy hay un reportaje a Astori en la contratapa de Búsqueda, con algunas novedades en cuanto a el análisis de la situación del gobierno anterior y de la situación que afrontó este gobierno, etcétera, que yo recomendaría leerlo. Un poquito tardío, pero recomendaría leerlo. Suspenso. ¿Quieren hablar de la entrevista a Astori o seguimos con la reunión de ayer? Recién salió, además. Después, en todo caso, mencionamos algo. Digo, creo que esta reunión de ayer tuvo un gran efecto, y es el de demostrar que la oposición podría tener iniciativa, puede tener iniciativa en la materia. Digo, en un escenario teórico, hipotético,
uno puede pensar que todos los partidos de oposición están de acuerdo y son capaces de proponer su propia rendición de cuentas. Es decir, la Cámara de Diputados podría estudiar un proyecto presentado por la oposición, ya no solo por el gobierno, y creo que esa demostración de fuerza es la que Mujica quiso hacer. Qué curioso que sea Gonzalo Mujica quien llama, ¿no? Sí, digo, convertido en una especie de partido propio, con su partido propio. Digo, a mí me impresionan mucho las motivaciones, además, que Mujica esgrime, ¿no? Digo, sobre todo la que ha esgrimido para separarse del partido del PVP, del partido del sector político de Mujica, y sobre del todo MPP. El MPP, y sobre todo para ser uno de los firmantes de esta demanda que se ha hecho ante la justicia por la financiación del propio MPP, que el propio Mujica, que fue electo, desde cuya banca recibió en base a la campaña que en su momento se hizo, dice que esa campaña tiene graves sospechas sobre de dónde vinieron los dineros de esa campaña. Eso me parece muy grave y creo que ese es el motivo fundamental que él esgrime para la ruptura, ¿no? Y que por lo visto ayer además lo reiteró, por lo menos se lo reiteró a la prensa, de que su principal desacuerdo es el origen de los fondos con que Mujica y su grupo se han manejado, ¿no? Sí, yo creo que, vuelvo a repetir mi concepto central, yo creo que acá el tema no es la rendición, digamos, acá no, en la reunión. La reunión convocada, esa especie de operación de relaciones públicas montada en el Parlamento ayer, como decía Esteban, yo creo que el tema no es la rendición de cuentas. Ni siquiera creo que es una demostración de fuerza de la oposición. Yo creo que es un elemento que está muy vinculado a una articulación de Gonzalo Mujica con determinados caminos a tomar dentro del sistema político uruguayo. Yo reitero mi opinión de que no es bueno para el sistema político, esto ya está, digo, pero debería replantearse la situación de aquí a futuro. No es bueno para el sistema político que un diputado que decide abandonar el lema por el cual fue electo, no solamente lo deje, sino que conserve su banca y se convierta, como dijo Antonio, en una especie de partido del solo, con capacidades de maniobra, de negociación y de terciar en la discusión, que francamente yo no sé si tiene algún respaldo electoral como debería tenerlo quien así actuara. Me parece que es una situación rara, por lo menos algo como disfuncional al sistema político vigente en el Uruguay hoy, y eso creo que a la corta o a la larga le va a hacer daño a todo el mundo, incluido los grandes, los que tienen el apetito más estimulado en este caso, que es sobre todo el Partido Nacional. Creo que le va a hacer daño. Carlos. Un apetito noble, entonces. Siempre es noble. Yo creo que a mí me resulta positivo que existan intenciones de unificar a la oposición, generar ámbitos de consenso, plantearse alternativas, manejar opciones, incluso, como se dice en algunos de los reportajes, para manejar a nivel de esa oposición e incluso para llegar a conversar y manejar con el propio gobierno. Creo que le hace bien al funcionamiento de la democracia que la oposición de alguna manera se vigorice y empiece a tener un rol más preponderante, más firme y más de iniciativa en algunos aspectos tan importantes como los que se van a tratar en la rendición de cuentas. Esto de la mayoría tiene su importancia porque, como si bien decías, Emiliano, tú en tu lectura previa, no hay mayoría en el Senado y entonces el proyecto podría terminar en la Asamblea General. En la Asamblea General se repite el empate, con lo cual, si hay empate, la norma no sale, o sea que el sistema estaría funcionando de una forma tal de que no hay votos para aprobar, pero hay votos para vetar o negar. O sea que tiene su trascendencia la postura que esta nueva mayoría imponga eventualmente. Incluso hay quien dice, en interpretaciones jurídicas que no son mayoritarias, por supuesto, pero que la no aprobación de un artículo concreto hace caer la rendición de cuentas completa, cosa que yo no acompaño, pero está esa postura de alguna manera. O sea, yo creo que hay una realidad algo distinto. La salida de Mujica del Frente Amplio, con lo que representa y demás,
es una realidad que le da a la oposición una posición mejor en el planteo de sus propuestas y en su capacidad de bloquear las que no acompañe. Que esa oposición lo utilice no solo para el ejercicio puntual de su voto en el Parlamento, sino para consensuar, dialogar y buscar entendimientos previos, me parece positivo. Creo que es válido, se viene una rendición de cuentas muy importante para el país. En el frente hay una notoria división, más allá que después la puedan dominar o que rija la disciplina partidaria. Hay sectores que piden más impuestos, hay sectores que niegan más impuestos, hay sectores que piden más gastos, hay sectores que advierten que no puede haber más gastos. Bueno, quizás es muy difícil que ocurra, pero eventualmente podría existir o podría darse que la oposición y sectores del frente articularan algún tipo de solución común en la que estuviera por delante el interés del país y los ciudadanos y no meramente su propio cálculo electoral. Y yo creo que este episodio es un episodio más de un proyecto político, básicamente de Gonzalo Mujica. ¿Por qué? Porque yo lo dije al principio y casi todos con los que hablé me miraron con cara de marciano, con que yo era un marciano. Yo tengo la absoluta y total convicción, primero que Mujica es un tipo muy inteligente, que se va a ir ahora en poco para completar su plan, pero antes quiere hacer todo el ruido posible, con la rendición de todo el ruido posible, y que ya tiene decidido con quién irse. Se va al Partido Nacional. Absolutamente. Bienvenido. Lo digo con todas las letras, porque si no, viste, son esas cosas que uno las conversa en los pasillos, pero después no se anima a decirlo públicamente. Yo lo digo, con todas las letras. ¿Y dentro del Partido Nacional? Yo creo que con la calle, absolutamente. Digo, y ha dado muestra, no hay que ser ningún oráculo para darse cuenta. Sí, ha habido señales tanto del lado de Luis Lacalle Pou como del propio Gonzalo Mujica de que hay coincidencias, afinidades. Bien hechas, en el sentido de que con relativa sutileza, pero vamos, no hay que ser ningún genio de la política para darse cuenta que ese es el proyecto. Y que esto que está pasando es parte de ese proyecto. Que es sacarle el máximo, digamos, jugo político a una situación en la cual la oposición puede jugar sobre la mayoría en una de las cámaras. Bueno, vamos a ver si todo se presta, porque también te quiero decir una cosa. Esa idea de que la oposición es un bloque es también un cuento. Basta ver cuando lleguen las horas complejas de la campaña para darse cuenta que cada uno va a tener que buscar su perfil. El Partido Colorado el suyo. No sé si estaban los diputados de Novik. No sé si estaban. Sí, creo que sí. Bueno, entonces estaban. Pero los independientes no estaban. Es notorio que las figuras del evento fueron Mujica, que fue el convocante, y el Partido Nacional, que es la mayoría y trata de ocupar el espacio de líder de la oposición, pero no sé si todos se van a prestar para esa operación. El Frente Amplio sigue insistiendo, algunos, yo creo que con una candidez que me llama la atención, que la prioridad sigue siendo conversar con Mujica. Bueno, me parece que es cándido. Sí, tiene cantidad de detalles esta iniciativa, ¿no? Porque en el Partido Colorado, por ejemplo, hay posiciones distintas. Los que fueron ayer no representan necesariamente a todo el Partido Colorado, que hoy está en una dispersión. Fernando Amado, por ejemplo, ha tendido puentes con el Frente Amplio, se ha reunido con Javier Miranda, ¿no? Y hablemos una cosa, lo que falta es un voto. A mí lo que me sorprende de todos estos análisis es la recurrencia a una especie de denuncia que acá hay un proyecto político. Pero, ¿qué tienen todas las personas que están actuando en política? Proyectos políticos. Pero yo no lo digo como denuncia. Bueno, lo digo pero como... acá el análisis pasa porque este es el proyecto político de Gonzalo Mujica, y Gonzalo Mujica esto, que quiere trascender, que quiere aquello, que quiere esto. Yo no conozco un político que quiera pasar oculto, ni que quiera no trascender y que no tenga proyectos políticos. Todos tienen proyectos políticos. Lo positivo es si ese proyecto político significa algo útil para la democracia y para el funcionamiento de los partidos. Y a mí me parece que es siempre bienvenido lo que invite al diálogo, lo que invite a aunar esfuerzos y posiciones. Por cierto que la oposición no es un bloque único, pero se encontrarán coincidencias o no.
Lo importante es que a la espera de una rendición, que todavía le queda un tiempo por llegar, parece sensato y lógico que la oposición empiece a analizar lo que se puede venir y lo que se puede aportar en ese debate. O sea, me parece que acá sigue primando la visión en blanco y negro de gobierno y oposición, cuando lo que hay que ver es que la oposición tiene que tener iniciativa, tiene que tener diálogo, tiene que tener propuesta, tiene que poder de alguna manera incidir de una u otra forma. Creo que mirar el tema por el lado del fenómeno Mujica es un error. Creo que en todo caso el mérito de Mujica es generar estos hechos políticos e intentar esta forma de trabajo que de alguna manera dinamiza el diálogo político o la controversia política según corresponda y por ende enriquece el análisis de los temas. Sí, yo creo que la historia no va a terminar con la salida de Gonzalo Mujica, quien dice que va a renunciar a fin de año, y se anuncia además que el Frente va a volver a tener su mayoría de 50 votos en la Cámara de Diputados, porque la suplenta de Mujica está totalmente alineada con el PPP. Tengo la impresión, dado el estado de querellas internas, de dudas, de planteos, de protestas que hay, de quejas que hay adentro del Frente Amplio, de que el camino de Gonzalo Mujica va a ser seguido y que hay algún otro diputado o algunos otros diputados que están en la misma línea. Basta ver un poco los síntomas, ¿no? Y uno además sabe más o menos qué diputados pueden ser, pero digo, no digo que todos vayan a seguir el derrotero de Mujica, si van al Partido Nacional o si no van, irán para donde quieran, pero quiero decirle que el Frente como coalición de grupos políticos está en una crisis. Está en una crisis porque en su tercer mandato el gobierno no tiene una línea clara, una orientación segura, una orientación firme, y porque además debe notar en sus bases un aire de desilusión. Nunca se consumó el famoso giro a la izquierda, tampoco lo que se está haciendo termina de conformar. Un gobierno que da la idea que está haciendo la plancha y jugado prácticamente a que lo de UPM salga. Digo, ese es todo parece definirse ahí el proyecto de gobierno. Y creo que hay mucha gente desilusionada, y entre los desilusionados o representando a los desilusionados, creo que hay otros diputados, aparte de Gonzalo Mujica, que están también en las gateras listos para salir. Yo quiero... Bueno, pues date algún dato más. No, eso. Eso, todos saben además más o menos quiénes son. Bolauso. Los que han tenido problemas. No, yo quiero insistir con un tema... Más precisión. Con un tema que me parece que, no sé, Esteban hablaba de la candidez de algunos diputados de algunos sectores del Frente Amplio, con respecto a seguir hablando con Gonzalo Mujica. Yo también me asombra la candidez de algunos dirigentes políticos de la oposición, que creen que esto es gratis. Yo creo que hay que tener cuidado, digo, mirándolo desde afuera, ¿no? Yo tendría mis reservas con respecto a la construcción de personajes políticos de esta envergadura, digamos, ¿no? Ya tiene la experiencia de la oposición de Novik. Novik era un hombre del Partido de la Concertación, del cual el doctor Mercader era una distinguida figura, y después Novik se metió los votos en el bolsillo y dijo, hago mi propio partido, tengo mi propio proyecto político, lo cual me parece muy bien, pero indudablemente de alguna manera golpeó las filas de la oposición en cuanto al caudal político. Mordió la mano de los que le habían dado comer. Entonces yo lo que digo con Gonzalo Mujica no es que no tenga, me parece bárbaro que tenga un proyecto político, que ese proyecto político sea cual sea, tampoco tiene por qué revelarlo, tendrá sus tiempos, sus estrategias políticas, me parece bárbaro. Lo que me llama la atención es cómo la oposición se presta, de casi en bloque, a una mise en scène para que él ocupe el asiento principal en la función. A mí me genera un cierto estupor esa manera de comportarse, que creo que es un poco liviana, poco profunda, ¿no? A tu lado Carlos te escucha y pone cara como de no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Pero por qué, Carlos? Primero porque no entiendo que sea prestarse a un juego ni prestarse a algún tipo de maniobra. Los invitan a dialogar y van a dialogar. ¿Qué van a considerar? ¿Que este señor se convirtió en la lepra porque dejó el Frente Amplio y que no puede tener iniciativas y que no puede generar diálogo, que no puede abrir puertas, que no puede intentar llevar adelante nada? O sea, a mí me parece que
se están sobregirando en la crítica a Gonzalo Mujica. Se fue del frente al revés. Yo me saco el sombrero por su habilidad. Es vivo como un rayo. Pero lo Mi ponen, crítica está más vinculada a la No, pero la porque la oposición no se podría estar juntando con esta especie de lacra que está No, haciendo. nadie dijo eso. Quiero dejar, antes de terminar mi intervención de hoy, una mención. La cuarta. Una mención al caso Novik que fue señalado. Novik no dejó la concertación. Novik pidió que la concertación se reeditara a nivel nacional y de todos los departamentos. Y la concertación, sus dirigentes, uno acá de los más importantes entremos. en esta mesa, dijo no. La concertación fue una experiencia en Montevideo, ya vimos cómo salió y no la queremos en el resto del país. Ahora, comparar un caso y otro, uno es un político diputado de un partido que hizo su carrera dentro de ese partido, que salió electo, que está en una banca. El otro es un señor que compitió a intendente, sacó sus votos y ahora está en una línea independiente. No es ni edil, ni senador, ni diputado, ni nada. Creo que hoy estamos con ganas de pegar a troche y moche, como decía aquel dicho, y le toca a todo el mundo. Carlos, tú que estás con Novik y lo defendés evidentemente, yo lo defiendo en algunas cosas. Te quiero decir que a mi modo de ver, y es mi opinión, por supuesto, no necesariamente la compartís, creo que cometió un error garrafal. Creo que Novik hizo una muy buena votación en Montevideo y que su camino debió ser insistir en la concertación en Montevideo, ser nuevamente candidato por Montevideo, donde ha tenido muchas chances de ser intendente. Creo que lo mató la ambición, desbordó Montevideo y creyó que podía ser presidente de la República. Ahora hay unos que le escriben los caminos a otros. Los esa caminos no son propios, son dictados por otros. Y hay algunos que le acercan frases a otros. Quedó encantado Antonio con la expresión de Esteban, esa de que Novik le había mordido la mano a quien le había dado de comer. Sí, interesante frase, ¿no? Y además cometió un error porque Novik dentro del Partido Colorado, porque es colorado, no es alguien que cayó en este país desde Marte. Él es de origen colorado, fue asesor de campañas presidenciales. Él podría haber ocupado un lugar muy destacado en un partido colorado que tiene serios problemas. La reunión de ayer tiene en esta mesa distintas ramificaciones. Dejémoslo para otro día. Se van produciendo alianzas y polémicas inesperadas. Yo lo único que quiero aclarar es que a mí sí me parece digno de reflexión el tema de la actitud de la oposición con respecto a Gonzalo Mujica. En la instancia de esta reunión y conferencia de prensa de ayer, que motivó, entre otras cosas, que uno de los partidos de la oposición, nada menos, dijera no, si hay prensa no vamos. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿El vacío? ¿No bueno, recibirlo? No hablar, yo te estoy diciendo no dialogar. ¿Cómo yo veo la cosa? Hay un oyente que te contesta a eso. Ramón dice, me llama la atención. Desde el poder del gobierno se convoca a la prensa hasta cuando se va a poner un clavo. Pero es que yo no solo cuando se clava el clavo. Pero es que yo no estoy, a ver, aclaremos. Yo no estoy en contra de que lo hayan hecho. Lo que digo, a mí me parece bárbaro. Lo que digo es que eso fue una demostración que está, digamos, claramente alineada con determinada estrategia de Gonzalo Mujica, que es bárbaro que la tenga. Digo que la oposición, y sobre todo el Partido Nacional, me parece que está actuando con candidez, como decía Esteban. Me parece una opinión mía. Está actuando con desinterés, en el sentido de no buscar solo el crédito electoral político. Somos grandes. Hay una instancia de diálogo, se puede consensuar algo, le hace bien al país eventualmente. Y de paso llamamos a la prensa. Ahora, decir que hay que hacerle el vacío a Gonzalo Mujica, que no hay que reunirse, nadie que no hay que dice dejar eso. que hable. Dentro de poco van a ser juzgados los que lo saluden efusivamente en los pasillos del Parlamento. Acá ustedes están en la persecución del hombre. No, acá. en absoluto. Bueno, yo perdón, porque Carlos lo que quiere es tener un caso, como dicen los abogados. Sí, claro. No lo tiene y lo inventa. Acá el problema no es Gonzalo Mujica. Yo no tengo ningún problema. Tiene todo el derecho. Es más, yo he defendido y estoy absolutamente en contra. Cada vez que se dice, no, tiene un proyecto político, detrás de esto hay un proyecto político. Pero ¿cómo? Si no tenés un proyecto político, dedicate a la un hombre sin proyecto. Es muy simple.
Y yo lo que digo es que todos los demás ciudadanos tenemos el pleno derecho a analizar el proyecto político más allá de las apariencias. Estoy de acuerdo, pero desde el momento que yo los creo que la demás oposición ciudadanos... al revés debería agradecerme que yo le advierto, ojo con esa... ¿Pero qué tendría que hacer la oposición? ¿Negarse a dialogar con No, Mujica? negarse a montar una conferencia de prensa con la no oposición, puede participar. La oposición en es parte del prensa. proyecto, y absolutamente parte del proyecto. Antes de pasar al próximo tema, vuelvo a los oyentes. Desde el mensaje de texto, Guillermo plantea: Mercader, este programa y esta radio se escuchan en todo el país. Aproveche y largue la primicia. ¿Quiénes son los diputados del Frente Amplio que se van? Él sabe bien. ¿O es una chicana? Los que ya han tenido problemas. Frente a la acusación de Los chicana, que han pasado yo por creo el que tribunal, por las propias debería medidas hablar. internas del Frente Amplio, las propias internas. Yo no tengo esa misma información. Volvemos, ya volvemos. Pregunta Gustavo desde la audiencia, señores. Ahora hay una nueva coalición en la mesa. Mercader en junta con Valenti. Hasta se muestran mensajes de WhatsApp, dice. No me extraña. ¿De WhatsApp? Mensaje de Estamos al aire, es falso. Lo que pasa es que me estaba mostrando una película sobre un pariente de él, sobre Ramón Mercader, Ajá. que yo sigo muy de cerca y todos los de acá sabemos. Aclaremos que Ramón Mercader fue El que mató a militante que mató a Trotsky. en México. Exactamente. Entonces dice que hay una película muy buena que voy a ver, es una recomendación. Se llama El elegido. Además yo lo conocí a Mercader recomendándome una película en Washington. Yo creo que tienen un proyecto político. Il Postino, ¿te acordás? El postín. Me dijo una cosa, me dijo, es tan buena que los gringos ni siquiera comían pop.